Gané millones en la lotería, $2 millones, y decidí no contárselo a nadie. Primero, pedí ayuda a mi familia para poner a prueba su lealtad. Todos se negaron, pensando que era un viejo tonto con una pensión miserable. Solo una persona me ofreció una mano, sin saber que había ganado. Era lo que menos esperaba de esta persona, pero ahora se lo llevará todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos dónde lo estás escuchando en los comentarios. El boleto de lotería temblaba ligeramente en mis curtidas manos mientras escribía con cuidado los números familiares. 7, 14, 23, 31, 42. Cada dígito traía un recuerdo. El cumpleaños de Margaret. El de Tatum. Finnegan. El de Rodri, nuestro aniversario de bodas. El número extra, el 18, para Ellis, el hijo de mi difunto hermano. $20. Lo mismo de cada mes durante los últimos 3 años. Papá, ¿qué te pasa? La voz de Tatum cortó el aire otoñal incluso antes de que la puerta de su coche se cerrara de golpe. Doblé el billete con cuidado y lo guardé en el bolsillo de la camisa mientras sus tacones resonaban furiosos en la entrada mojada. La puerta mosquitera se abrió de golpe sin llamar. Te vi en la tienda de Miller. Estaba en la puerta de mi cocina, con el rímel corrido y el uniforme de la peluquería arrugado. $20, papá. $20 enteros mientras cancelo citas porque no puedo pagar la gasolina. Buenas tardes para ti también, cariño. Me quedé sentado a la mesa de la cocina, con las manos cruzadas. Sacó el billete de lotería de mi bolsillo antes de que pudiera reaccionar. Estos números estúpidos. ¿Crees que vas a ganar? ¿Crees que alguna hada mágica nos hará ricos? Devuélvelo, Tatum. No. Lo agitó sobre su cabeza como si fuera una prueba en un tribunal. ¿Sabes que debo $1.850 por los útiles escolares de Cale y Mason? $1.850. Pero aquí estás tirando $20 en un mundo de fantasía. Me puse de pie lentamente, con las rodillas protestando. Te he dado $3.200 este año. Finnegan recibió $4.800. Rodri 2100. ¿Quieres que cuente cada factura del supermercado? ¿Cada pago de electricidad, cada reparación de emergencia del auto? Su cara se puso roja. Eso es diferente. Eso es familia ayudando a familia. Y este es mi dinero ayudando a mi esperanza. ¿Tu esperanza? Se rió con amargura. Papá, tienes 68 años. Vives de una pensión y seguridad social. Cada dólar cuenta. Cada dólar que gano. Mi voz se redujo a apenas un susurro. Cada dólar que ahorré trabajando turnos dobles en la fábrica mientras ustedes niños crecían. Cada dólar que elegí no gastar en mí para que ustedes pudieran tener ropa decente y almuerzos escolares. Apretó el boleto con más fuerza. No estoy pidiendo mucho. Estás pidiendo todo. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. ¿Quieres el dinero de mi billete de lotería? Finnegan quiere mis decisiones de inversión. Rodrick quiere mi fondo de emergencia. ¿Cuándo puedo querer algo? Los ojos de Tatum se entrecerraron. Lo que quieres es estúpido. Lo que quiero es mío. Me miró fijamente un buen rato, con el reloj de la cocina marcando el tiempo entre nosotras. Afuera, la lluvia empezó a repiquetear contra la ventana. Finalmente, tiró el billete sobre la mesa. Bien. Desperdicia tu dinero. Pero no vengas a llorarme cuando estés comiendo comida para gatos porque te gastaste tus últimos 20 en quimeras. La puerta principal se cerró de golpe tan fuerte que las tazas de café tintinearon en sus platillos. Por la ventana, vi su Toyota girar sobre la grava mientras salía marcha atrás de mi entrada. Las luces traseras rojas desaparecieron al doblar la esquina, dejando solo el sonido de la lluvia y mi propia respiración. Cogí el billete de lotería y alisé las arrugas que habían hecho sus dedos. Los números me devolvieron la mirada. Los cumpleaños de mi familia, las fechas que antes significaban celebración, pastel y risas, ahora parecían acusaciones. 5 horas después, mientras la oscuridad del otoño se cernía sobre Milford, me senté sola con una taza de café fría. El billete de lotería estaba en la mesa junto al periódico de ayer.
Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. La sopa apenas empezaba a burbujear cuando sonó el teléfono. Había estado removiendo el pollo con fideos lentamente, viendo cómo salía vapor de la olla, intentando no pensar en las palabras de Tatum resonando en mi casa vacía. El identificador de llamadas mostraba el número de Finnegan. Hola, papá. Su voz tenía ese tono cauteloso que usaba cuando creía que necesitaba que alguien me controlara. Tatum me llamó antes. Está bastante molesta. Dejé la cuchara de madera y me apoyé en el mostrador. Imagino que sí. Dijo que hoy compraste otro billete de lotería. $20. Correcto. Una pausa. Podía oír el tecleo de fondo. Todavía estaba en su oficina del centro, probablemente trabajando hasta tarde en algún proyecto que demostraría lo indispensable que era para su empresa. Papá, ya hemos hablado de esto antes. $20 puede que no parezca mucho, pero suma. Son $240 al año. En 5 años, son $1,200. Las matemáticas siempre fueron tu fuerte, hijo. Hablo en serio. Su voz se agudizó. Tienes ingresos fijos. Cada gasto debe considerarse cuidadosamente. Apreté el teléfono con más fuerza. Como los $7,300 de deuda de tarjeta de crédito que no pudiste cubrir el año pasado. La deuda que pagué para que tu crédito no se arruinara. Silencio. Eso fue diferente. Fue una oportunidad de inversión que no funcionó. Y esta es mi inversión en la esperanza. La esperanza no paga las cuentas, papá. Tampoco tu empresa de criptomonedas, ni el restaurante de tu amigo. Ni ese plan de marketing multinivel que juraste que te haría rico. Esos fueron riesgos calculados con base en estudios de mercado. No. Apagué el fuego bajo la sopa. Esas fueron apuestas como este billete de lotería. La única diferencia es que admito lo que es mío. Finnegan suspiró dramáticamente. Mira, no intento controlar tu vida. Intento ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Mamá siempre decía, no. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. No uses a tu madre para justificar que me trates como a un niño. Eso no es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Me llamas, me sermoneas por $20 mientras yo te envío $400 cada mes para tus supuestas emergencias. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste solo por visitarme? Otra pausa. El clic del teclado se detuvo. Me preocupo por ti, papá. Todos lo hacemos. Por eso nos preocupamos cuando te vemos tomando malas decisiones. Malas decisiones. Me quedé mirando el billete de lotería en mi refrigerador, sujeto allí por un imán con forma de girasol. El favorito de Margaret. $20 por la oportunidad de imaginar una vida diferente. $20 por 30 segundos de que hubiera pasado si. Finnegan, necesito preguntarte algo. Claro. Si ganara esa lotería, si realmente la ganara, ¿qué harías? Se rió. Papá, las probabilidades son como 20 millones a una. Eso no es lo que pregunté. Una pausa más larga. Cuando volvió a hablar, su voz era cautelosa. Me alegraría por ti, por supuesto, y esperaría que fueras inteligente al respecto. Consigue asesoramiento financiero. Asegúrate de que se invirtió adecuadamente. ¿Invertido adecuadamente? ¿Por quién? Bueno, tengo experiencia con planificación financiera. Colgué. El tono de llamada vibró en mi oído por un momento antes de volver a colocar el teléfono en su base. La sopa había dejado de burbujear. La cocina se sentía más fría de alguna manera, como si todo el calor se hubiera drenado a través de la línea telefónica. Caminé hacia el refrigerador y miré el boleto de lotería otra vez. 7-14-23-31-42 bono 18. Mi familia reducida a números en una hoja de papel. Números que podrían no significar nada o podrían significar todo. Pasaron 8 días antes del sorteo de la lotería. 8 días de filtrar las llamadas de mis hijos, de cenar solo y tranquilo, de preguntarme cuándo exactamente me convertiría en nada más que una cuenta bancaria con piernas.
El jueves por la noche me encontró en mi sillón reclinable, el control remoto del televisor balanceado sobre mi rodilla, cambiando entre canales sin un propósito real. La casa parecía más grande por la noche, las sombras se extendían desde los rincones donde solían estar los muebles de Margaret. Vendí la mayor parte después de que ella falleciera. Demasiados recuerdos para que un anciano los cargara solo. El Canal 7 cobró vida justo cuando comenzó la música de la lotería. Jennifer Martínez, la presentadora local que había estado sacando números durante 15 años, sonrió a la cámara con su calidez practicada. Buenas noches, Ohio. El premio mayor de esta noche es de $1 millón. Veamos si tenemos un ganador. Alcancé mi taza de café y la encontré vacía. El billete de lotería estaba en mi mesa auxiliar, escondido detrás de una foto de Margaret sosteniendo al bebé Tatum. Lo había sacado del refrigerador después de la llamada de Finnegan, manteniéndolo más cerca de alguna manera. El primer número de esta noche es el 7. Mi mano se congeló a medio camino de la taza de café. El segundo número, el 14. Recogí el billete con dedos que de repente se sintieron torpes. 7. 14. El cumpleaños de Margaret. El cumpleaños de Tatum. El tercer número es el 23. El cumpleaños de Finnegan. Acerqué el billete a la lámpara, comparando los números impresos con los que anunciaba Jennifer Martínez. Esto no podía estar pasando. Cuarto número, 31. Cumpleaños de Rodri. El corazón me latía con fuerza como si se me escapara. Leí el billete una y otra vez, seguro de que me estaba equivocando. El quinto número de esta noche es el 42. Nuestro aniversario de bodas, el 42 de octubre de 1982. 42 años de matrimonio condensados en un solo dígito en un trozo de papel que de repente sentí como una descarga eléctrica en las manos. Y el número extra de esta noche, el 18, Ellis, el cumpleaños de mi sobrino, el chico al que apenas conocía pero al que quería de todos modos, el hijo de mi hermano que murió demasiado joven. Había añadido el 18 por impulso 3 años atrás, pensando que las familias debían permanecer unidas, incluso en los billetes de lotería. Jennifer Martínez decía algo sobre comprobar los números con cuidado, sobre los procedimientos de reclamación, sobre que los ganadores tenían 180 días para presentarse, pero su voz sonaba como si viniera del agua. Me levanté demasiado rápido y casi se me cae el billete. $1 millón. Caminé hacia la cocina con piernas temblorosas y extendí el boleto sobre la encimera bajo la brillante luz del techo. 714-23 314-42 bono 18. Los números me devolvieron la mirada, inocentes como la lluvia. Había elegido estos números porque significaban familia, cumpleaños y aniversarios, las fechas que marcaron nuestras vidas juntos. Margaret se habría reído de la ironía. La familia que había pasado 2 días esta semana diciéndome que era estúpido por comprar boletos de lotería, acababa de hacerme millonario. 700,000 después de impuestos según la televisión. Más dinero del que había ganado en los últimos 10 años juntos. Más dinero del que mi padre había visto en toda su vida trabajando en las minas de carbón en Kentucky. Pero mientras estaba allí en mi cocina sosteniendo un pedazo de papel de $1 millón, no estaba pensando en dinero. Estaba pensando en Tatum agarrando este boleto de mi bolsillo, llamando estúpida a mi esperanza. Estaba pensando en el sermón de Finnegan sobre las malas decisiones financieras. Pensaba en lo rápido que habían calculado lo que les debía, pero nunca lo que me debían. El billete pesaba más ahora, aguardado con posibilidad y venganza a partes iguales. Fui a mi habitación y abrí la pequeña caja fuerte donde guardaba las joyas de Margaret y nuestros documentos importantes. El billete de lotería se deslizó dentro, junto a su anillo de bodas y la escritura de la casa. Antes de cerrar la puerta, lo miré una vez más. Mañana llamaría a mis hijos. Mañana los invitaría a cenar al Rustian Shore, nuestro antiguo restaurante familiar, y mañana descubriría quiénes eran en realidad cuando pensaron que ya no les quedaba nada que ganar. La puerta de la caja fuerte se cerró con un clic, como si se hubiera tomado una decisión. La luz de la mañana entraba oblicuamente por la ventana de mi habitación mientras marcaba la combinación de la vieja caja fuerte de Margaret. 3 giros a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. El billete de lotería estaba donde lo había dejado 12 horas antes,
junto a su anillo de compromiso y nuestro certificado de matrimonio. $1.000.000 reducido a un trozo de papel más pequeño que una tarjeta de visita. Extendí mis documentos sobre la mesa de la cocina como un general planeando una campaña. Licencia de conducir, tarjeta de la Seguridad Social, el formulario de reclamo de lotería que imprimí de su sitio web a las 6 de la mañana. Todo lo necesario para hacer esto real. Para transformar esos números en dinero real en mi cuenta bancaria. El viaje a la oficina de correos tomó 15 minutos a través de las tranquilas calles de Milford. Hojas de arce alfombraban las aceras de oro y carmesí, y el aire de la mañana traía ese fresco toque otoñal que hacía que todo pareciera posible. Aparqué entre una camioneta oxidada y el todoterreno de una madre futbolera, luego entré con mi sobremanila bajo el brazo. Hombre certificado. La empleada de correos, una mujer de mi edad aproximadamente, con cabello canoso y ojos amables, pesó mi sobre en su báscula digital. 850 con acuse de recibo. Está bien. Le di un billete de $10 y la observé colocar la etiqueta verde que rastrearía el viaje de mis billetes de lotería a Columbus. ¿Cuánto tiempo para la entrega? 2 días hábiles, normalmente. Documentos importantes. Podría decirse. De vuelta a casa, me senté a la mesa de la cocina con el teléfono delante como un arma que me disponía a usar. 3 números escritos en una libreta. 3 niños que necesitaban aprender qué clase de personas eran en realidad. Tatum contestó al segundo timbre. Con la voz áspera y llena de irritación. Papá, estoy entre clientes. ¿Qué pasa? No pasa nada, cariño. Quería invitarte a cenar el sábado por la noche. A toda la familia. Una pausa. El ruido de fondo de la peluquería. La conversación de los secadores. Y la música pop que ponían para entretener a los clientes. Cena en tu casa. El ancla oxidada. Invito yo. Si pagas tú, ¿por qué no? Su tono cambió de inmediato. La calidez transaccional sustituyó al enfado. ¿Puedo llevar a los niños? Cale tiene entrenamiento de fútbol a las 4, pero podríamos llegar a las 6. Tráelos. Haré reservas para 7 personas. ¿7? ¿Quién más viene? Tus hermanos. La mujer de Finnegan. Una reunión familiar. Se rió, pero no tenía gracia. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos todos juntos? El funeral de mamá. El comentario dolió más de lo que probablemente pretendía. El funeral de Margaret había sido hacía 2 años. Y sí, quizá esa fue la última vez que todos mis hijos se sentaron en la misma mesa. Sábado, 6. No llegues tarde. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas y marqué inmediatamente el número de la oficina de Finnegan. Whitaker y Asociados, la voz profesional de su secretaria. Finnegan Whitaker, por favor. Soy su padre. Una breve espera, luego el tono cuidadosamente modulado de Finnegan. Papá, ¿todo bien? Nunca llamas a la oficina. Te llamo para invitarte a cenar el sábado. El ancla oxidada. Cena familiar a las 6. El silencio se prolongó entre nosotros. Casi podía oírlo calculando ángulos, buscando significados ocultos. ¿Cuál es la ocasión, papá? Esto no es propio de ti. ¿Acaso un padre no puede invitar a su familia a cenar? Por supuesto. Pero otra pausa. ¿Se trata de lo del billete de lotería? ¿Intentas demostrar algo sobre la unidad familiar? La pregunta revelaba más sobre su mentalidad de lo que probablemente creía. Todo era un debate por ganar. Un punto por sumar. Intento cenar con mis hijos. ¿Vendrás o no? Estaremos allí, pero papá, si esto es una especie de intervención sobre tus hábitos de gasto a las 6. Finnegan, no me sermonees sobre mis hábitos hasta que hayas pagado tus propias deudas. Colgué más fuerte de lo necesario y marqué inmediatamente el número de Roderick. Sonó 5 veces antes de que su voz aturdida respondiera, sí, soy tu padre. Te invito a cenar el sábado por la noche. Cenar. Lo oí bostezar, probablemente recién despertando después de trabajar hasta las 3 de la madrugada en el bar. ¿A qué hora? A las 6. El Rusty and Shore.
Claro, podría comer. Ese lugar tiene buenas apuestas. ¿De quién es el dolor? Ahí estaba. La primera pregunta que todos mis hijos me hacían cuando les ofrecía algo. No ¿cómo estás? No cuál es la ocasión, sino quién paga. Obviamente, yo. Genial. Sábado, 6. Entendido. La línea se cortó sin despedirme. Me recosté en la silla de la cocina y miré mi libreta. 3 llamadas, 3 aceptaciones, 3 maneras diferentes de preguntar quién pagaría la cuenta. Ninguna me había preguntado por qué quería verlos, cómo me sentía o qué tendría de especial reunir a la familia. El sábado me contaría todo lo que necesitaba saber sobre las personas que había criado. El sábado por la noche llegó con la temprana oscuridad del otoño asentándose sobre el oxidado aparcamiento de Las Anclas. Llegué primero, como estaba previsto, y conseguí nuestra mesa redonda habitual en el rincón del fondo donde Margaret solía insistir en que nos sentáramos para las cenas de cumpleaños y aniversarios. La camarera, Linda, que llevaba 15 años atendiendo a nuestra familia, me trajo café sin que se lo pidiera. Cena familiar esta noche, señor Whitaker. Hacía tiempo que no veía a todos juntos. Algo así. Me coloqué de espaldas a la pared para poder observar cada llegada, cada interacción, cada detalle revelador sobre quiénes eran realmente mis hijos. Tatum llegó a las 6:15, con sus 2 hijos siguiéndolos como satélites reticentes. Cale, de 12 años, llevaba auriculares y no levantó la vista del teléfono. Mason, de 9, preguntó enseguida si el restaurante tenía wifi. Ninguno de los dos reconoció mi presencia hasta que Tatum les dio un codazo. Saluda al abuelo. Hola. Murmuraron al unísono, buscando ya sillas vacías lejos de los adultos. Finnegan y Sarah llegaron en punto a las 6:20, su puntualidad tan calculada como todo en su vida. Sarah me ofreció una sonrisa sincera y me apretó el hombro. Era la única que parecía contenta de verme. Finnegan observó la disposición de las mesas como un jugador de ajedrez, calculando su siguiente movimiento. Braderick entró tranquilamente a las 6:35, con el pelo aún húmedo de una ducha rápida y la misma chaqueta de cuero que tenía desde la universidad. Se dejó caer en su silla con naturalidad y enseguida le pidió una cerveza a Linda. Perdón por llegar tarde. El tráfico era un infierno. No había tráfico en Milford un sábado por la noche desde que la fábrica cerró. Pero nadie desmintió la mentira. Linda tomó nota de nuestras bebidas y observé cómo mi familia se acomodaba a sus hábitos habituales. Tatum abrió inmediatamente su menú por la sección de precios más bajos. Finnegan estudió la carta de vinos como si revisara un prospecto financiero. Roderick pidió el filete más caro sin mirar los precios. Así que, papá, Tatum empezó antes de que hubiéramos pedido los aperitivos sobre los gastos escolares de los niños que habíamos comentado. Pidamos primero, la interrumpí, pero ella insistió. Mason necesita unas botas de fútbol nuevas y el proyecto de ciencias de Cale requiere materiales que no puedo permitirme ahora mismo, con la peluquería llena y el invierno a la vuelta de la esquina. Mamá, podemos pedir postre, intervino Cale sin levantar la vista de la pantalla. Si paga el abuelo, respondió Tatum automáticamente. Finnegan se aclaró la garganta con la autoridad de alguien acostumbrado a llamar la atención. De hecho, papá, Sarah y yo hemos estado hablando de tu situación financiera. Esos billetes de lotería son un desperdicio de dinero. Podría duplicar tus ahorros en la bolsa en 6 meses. Allá vamos, murmuró Rodri, dando un largo trago a su cerveza. Consejos de inversión del tipo que perdió 7.000 en criptomonedas. Fue un riesgo calculado con base en estudios de mercado, replicó Finnegan. A diferencia de apostar a la lotería. Créeme. Sé de apuestas, dijo Rodri con autoridad despreocupada. Pasé 3 años aprendiendo cuentos de póker y cálculos de probabilidad. La casa siempre gana, papá. ¿Siempre? Sarah intentó mediar. Quizás podríamos simplemente disfrutar de la cena sin hablar de las malas decisiones de papá. La voz de Tatum tenía el tono cortante de alguien que llevaba semanas guardando agravios. Mientras él compra billetes de lotería, yo estoy eligiendo entre la compra y la gasolina. Mason levantó la vista de su tableta el tiempo suficiente para preguntar, ¿podemos irnos a casa ya? Esto es aburrido.
Di un sorbo a mi café y los observé descuartizar mis decisiones de vida con la eficiencia de buitres que despojan a un cadáver. Todas las preocupaciones eran financieras. Todas las sugerencias implicaban que mi dinero se redirigiera a sus necesidades. Todas las críticas suponían que era demasiado viejo, demasiado ingenuo, demasiado desconectado de la realidad para gestionar mis propios asuntos. Llegaron los platos principales, y la conversación giró hacia quejas sobre sus trabajos, sus deudas, su incesante necesidad de ayuda que, de alguna manera, siempre se relacionaba con mi cartera. Roderick mencionó problemas con el alquiler. Finnegan insinuó oportunidades de expansión empresarial que requerían capital. Tatum calculó en voz alta cuánto costaría la Navidad de sus hijos. Ni una sola vez me preguntaron por mi salud, mi soledad, mis recuerdos de su madre. Ni una sola vez me agradecieron los miles de dólares que les había dado durante el último año. Hablaban de mí como si estuviera ausente, debatiendo mi competencia y mis recursos como si no pudiera oír cada palabra. Cuando Linda trajo la cuenta, saqué mi tarjeta de crédito con las manos más firmes que en meses. Mis hijos observaban con la misma atención que los auditores al revisar los informes de gastos. Gracias por la cena, papá, dijo Tatum, ya recogiendo su bolso y a sus hijos. Piensa en lo que te dije sobre los gastos escolares y mi propuesta de inversión, añadió Finnegan. Te enviaré material de investigación. Rodri asintió y se dirigió a la puerta. Probablemente tarde para su turno de noche. Me senté sola a la mesa después de que todos se dispersaran hacia sus coches, rodeada de platos vacíos y el persistente aroma del perfume de Sara. Ella había sido la única que me había despedido con un abrazo. El restaurante seguía con su ritmo de sábado por la noche a mi alrededor, otras familias riendo y hablando, abuelos jugando con nietos que realmente reconocían su existencia. Linda se acercó con la cafetera. Vuelva a llenarla, señor Whitaker. No, gracias. Creo que ya he aprendido todo lo que necesito saber esta noche. La mañana del domingo trajo claridad con el amanecer otoñal que se filtraba por las ventanas de mi cocina. La mañana del domingo trajo claridad con el amanecer otoñal que se filtraba por las ventanas de mi cocina. Me senté a la mesa con una taza de café recién hecho, una libreta en blanco y la absoluta certeza de que mis hijos habían reprobado su primer examen sin siquiera saber que los estaban evaluando. La cena de anoche confirmó lo que las llamadas del jueves sugerían. Mis 3 hijos me veían como nada más que una cuenta bancaria conveniente con retiros ocasionales. Las únicas emociones que mostraban eran frustración por mi reticencia a entregar dinero y molestia por tener que pedirlo indirectamente. Abrí la libreta por una página en blanco y escribí 3 nombres en la parte superior: Tatum, Finnegan, Rodri. Debajo de cada nombre, comencé a diseñar pruebas que les darían una última oportunidad de demostrar que merecían un solo dólar de mí. Premio de lotería. La prueba de Tatum debía abordar su egocentrismo, su suposición de que mis recursos existían solo para su conveniencia. Una emergencia sanitaria serviría, algo lo suficientemente grave como para requerir ayuda inmediata, pero lo suficientemente manejable como para que una hija cariñosa lo dejara todo para ayudar. Escribí, lunes por la mañana, 10 de la mañana, palpitaciones, necesito que me lleven al médico. A ver si sale de la peluquería en hora punta. La belleza de esta prueba residía en su autenticidad. A los 68 años, los problemas cardíacos eran una preocupación legítima. Había experimentado latidos irregulares ocasionales desde la muerte de Margaret, relacionados con el estrés, según mi médico. Pero Tatum no lo sabría. Una hija verdaderamente cariñosa abandonaría a los clientes que pagan para ayudar a su padre a conseguir atención médica. Una hija egoísta me sugeriría que llamara a una ambulancia o que se lo pidiera a alguien más. La prueba de Finnegan requería un enfoque diferente. Su naturaleza controladora y su arrogancia intelectual lo hacían vulnerable a situaciones que implicaban asesoramiento financiero o toma de decisiones. Escribí el martes por la tarde a las 2 p. M. Encontré bonos de ahorro por valor de $12,000. Pido asesoramiento sobre inversiones. A ver si intenta controlar el dinero o ofrece ayuda genuina. Esta prueba explotó su creencia de que sabía más que yo sobre finanzas. ¿Ofrecería orientación honesta sobre las mejores opciones para un hombre mayor con ingresos fijos? ¿O se dedicaría de inmediato a administrar el dinero él mismo?
¿Tratándome como a un niño incompetente al que no se le podía confiar su patrimonio? La prueba de Rodri se centró en su irresponsabilidad y su actitud indiferente ante los problemas ajenos. Escribí, miércoles por la noche, 7. Perdí la cartera con el dinero de la pensión en el supermercado. Necesito ayuda para buscarla, presentar la denuncia. A ver si me ayuda o me excusa. El momento era crucial. El miércoles era una de sus noches de trabajo en el bar, cuando las propinas solían ser buenas. Un hijo que realmente se preocupaba sacrificaría su potencial de ingresos para ayudar a su padre a recuperar el dinero esencial para sus gastos básicos. Un hijo egoísta sugeriría alternativas que no le afectaran la agenda. Cada prueba estaba diseñada para parecer urgente pero manejable, seria pero no catastrófica. Y lo que es más importante, cada prueba se centraba en el defecto de carácter específico que había sido más evidente durante nuestra cena de la noche anterior. Tendrían la oportunidad de demostrarme que estaba equivocado, de demostrarme el amor y el respeto que había esperado ver durante 68 años. Tomé notas detalladas sobre qué constituía aprobar o suspender cada examen. Aprobar requería preocupación inmediata por mi bienestar, disposición a sacrificar su propia conveniencia y un interés genuino por mi situación, en lugar de cálculos sobre su posible coste. Suspender significaba priorizar sus propias necesidades, sugerir alternativas que evitaran inconvenientes personales o tratar mis problemas como cargas que no se molestaban en asumir. El café se enfrió a medida que afinaba los detalles. Cada examen debía parecer auténtico. Lo suficientemente desesperado como para requerir una respuesta inmediata, pero lo suficientemente creíble como para que no sospecharan manipulación. Mi edad y mis circunstancias hacían plausibles los tres escenarios. Las personas mayores tenían emergencias médicas, descubrían instrumentos financieros olvidados y perdían objetos importantes con frecuencia. Si mis tres hijos suspendían sus exámenes, contactaría a ellos en 2 semanas. Mi sobrino había llamado 2 veces desde el funeral de Margaret, sin pedir nada, solo para saber cómo estaba. Vivía a 4 horas de distancia y tenía su propia vida, pero había mostrado una preocupación más genuina por mi felicidad que la que mis propios hijos habían mostrado en años. El billete de lotería estaba en mi caja fuerte, representando $700,000 después de impuestos, suficiente dinero para cambiar la vida de alguien drásticamente, para brindarle seguridad y oportunidades, y liberarlo de preocupaciones financieras. Merecía ir a alguien que apreciara su valor, no solo en términos monetarios, sino en términos del amor y el sacrificio que lo había acumulado durante toda una vida de trabajo duro. Cerré la libreta y miré el reloj de la cocina. 9:30 de la mañana. Tatum se estaría preparando para su día más ocupado de la semana, programando citas, mezclando químicos para el cabello y cotilleando con los clientes sobre sus aventuras del fin de semana. En 30 minutos. La llamaría con dolor de pecho y dificultad para respirar y descubriría si había criado a una hija o simplemente financiado la crianza de una desconocida que compartía mi ADN. El teléfono se sentía más pesado de lo habitual cuando lo cogí y marqué el número de su salón. Hora de comenzar el examen final del carácter de mi familia. El lunes por la mañana llegó con el peso de la resolución. Me senté a la mesa de la cocina, con la libreta abierta en la primera prueba, la mano suspendida sobre el teléfono como un cirujano preparándose para una operación delicada. Los números del billete de lotería, ya memorizados, parecían burlarse de mí desde su escondite en la caja fuerte. $1.000.000 esperando a alguien digno de recibirlo. Exactamente a las 10:30, llamé al salón de Tatum. Un toque de glamour. Soy Tatum. Su voz transmitía la ajetreada eficiencia de quien hace malabarismos con varios clientes. Tatum, cariño. Dejé que mi voz se quebrara un poco, añadiendo un sollozo que no era del todo artificial. Necesito ayuda. Tengo dolores en el pecho y falta de aire. El ruido de fondo inundaba el teléfono. Secadores de pelo zumbando. Una clienta preguntando por el tiempo de procesamiento. La música pop que ponían para mantener el ambiente ligero. Todo lo que le importaba más a mi hija que la salud de su padre. Papá. Su tono cambió a una leve preocupación. Pero podía oírla moverse, probablemente mirando el temporizador de las mechas de alguien. ¿Qué tipo de dolores en el pecho? Unos fuertes aquí mismo. Apreté mi mano libre contra mi pecho, dejando que el gesto influyera en mi voz.
El doctor Peterson quiere que vaya a Columbus inmediatamente. Cardiologista. Columbus. Papá, eso está como a 1 hora en coche. ¿No puedes ver a alguien por aquí? La pregunta reveló todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades, pero seguía adelante con el guión. Peterson dice que es urgente. Podría ser grave. El problema es que no puedo conducir sintiéndome así. Necesito $30 para el taxi. Una pausa. El ruido del secador se hacía más fuerte y luego más suave a medida que se movía por la peluquería. Papá, estoy en medio del tinte de la señora Henderson. Se está haciendo mechas para la boda de su hija, y si me equivoco con el tiempo, Tatum, podría estar sufriendo un infarto. ¿No puede Finnegan llevarte o llamar a una ambulancia? Cada sugerencia fue como un golpe físico. Tu padre tiene una emergencia médica y tu primer instinto es buscar a alguien que se encargue. Aprieto el teléfono con más fuerza, manteniendo el tono entrecortado. Finnegan está en el trabajo. La ambulancia cuesta $300. Solo necesito $30 para un taxi. Papá, no puedo irme ahora mismo. La señora Henderson es la que más propinas da y me pidió específicamente a mí. Quizás tú sí. Se detuvo a media frase y la oí hablando con otra persona. Sí, señora Henderson. Quedan 10 minutos para el cronómetro. Cuando volvió a nuestra conversación, su voz tenía una energía diferente. De hecho, ya que hablamos, ¿me podrías prestar $80? Hay un vestido en Macy's para la fiesta de aniversario de la peluquería la semana que viene. Todas las demás llevan ropa de diseñador, y no puedo irme con cara de tacaña. El silencio se prolongó entre nosotras mientras asimilaba sus palabras. Su padre llama con dolor de pecho, necesita $30 para transporte médico, y ella contraataca pidiendo $80 para un vestido. La prueba no podría haber sido más concluyente si la hubiera diseñado como un experimento psicológico. Papá, ¿estás ahí? El vestido está rebajado. Pero solo hasta esta noche. Estoy aquí. Mi voz se había apagado. La disnea fingida dio paso a un vacío genuino. Entonces, ¿puedes transferir el dinero? Tengo a la señora Henderson debajo de la secadora, pero podría ir al centro comercial después del trabajo. Bajé la vista a mi cuaderno, con el bolígrafo sobre el espacio marcado como prueba 1, Tatum. Los resultados eran claros. Ante la emergencia médica de su padre, había priorizado las citas en la peluquería y la compra del vestido. Cuando le pedí $30 para salvarme la vida, me pidió 80 para artículos de tocador. Papá, se corta la conexión. Ya pensaré en algo, dije en voz baja. Genial lo del dinero del vestido. Colgué. La cocina se sentía más fría, como si el egoísmo de Tatum se hubiera filtrado por las líneas telefónicas y contaminado el aire. Tomé el bolígrafo y escribí con cuidado, prueba 1 fallida. Prioriza las citas con clientes y las compras personales sobre el posible infarto de mi padre. Afuera, las hojas de otoño flotaban junto a mi ventana como los restos de todo lo que creía sobre mi familia. Una prueba hecha, 2 por delante. Pero ya sabía cuáles serían los resultados. El martes por la tarde trajo la segunda prueba, y con ella la destrucción sistemática de las ilusiones restantes sobre las personas que había planteado. El martes por la tarde trajo la segunda prueba, y con ella la destrucción sistemática de las ilusiones restantes sobre las personas que había planteado. Difundí los antiguos extractos bancarios y los documentos de inversión en mi escritorio, creando el telón de fondo perfecto para la confusión sobre las opciones financieras modernas. A las 4:20, llamé a la oficina de Finnegan. TechFlow Solutions, Finnegan speaking. Su voz llevaba la crujiente profesionalismo de alguien cómodo con la autoridad. Hijo, estoy confundido sobre todas estas opciones de inversión. Dejo que la incertidumbre coloree mis palabras, interpretando perfectamente al hombre anciano aturdido. Podría usar su experiencia. Por supuesto, papá. ¿Qué está pasando? Escuché el teclado haciendo clic en el fondo. La sutil multitarea de alguien acostumbrado a manejar múltiples prioridades simultáneamente. Tengo algunos ahorros sentados en una cuenta básica que no gana nada. Las tasas de interés son terribles. Todos estos comerciales sobre criptomonedas y acciones. Me quedé.
La imagen perfecta de una persona mayor abrumada. El teclado haciendo clic se detuvo. ¿Cuánto estamos hablando, papá? ¿No son sus objetivos financieros? No es cuál es su tolerancia al riesgo, pero ¿cuánto dinero? La pregunta que todo asesor codicioso hace primero. Bueno, he tenido cuidado a lo largo de los años. Guardado un poco aquí y allá. Lo mantuve deliberadamente vago, observando cómo su interés se intensificaría con la oportunidad percibida. Papá, necesito detalles para ayudarte correctamente. ¿Estamos hablando de miles, 10,000 más? Posiblemente más. Prácticamente podía escuchar su calculadora mental girar. Por eso necesito consejo. Estos sitios web de inversión son confusos. Escucha, papá. Su voz cambió al modo de conferencia, el tono que usó al explicar la tecnología a las personas que consideraba intelectualmente inferiores. Las cuentas de ahorro básicas son suicidios financieros. La inflación se cae diariamente con su poder adquisitivo. Lo sé, hijo. Por eso te llamé. Esto es lo que haremos. Dame el control de la cuenta, y moveré todo a una cartera de criptomonedas diversificada. Podría triplicar tu dinero en 6 meses. Ahí estaba. No educación, no orientación, sino una toma de energía inmediata. El mismo instinto controlador que lo había llevado a darme una conferencia sobre boletos de lotería ahora se centró en controlar los activos que acababa de aprender existía. Control de la cuenta. Dejó que la confusión se arrastrara en mi voz. Pensé que solo me darías consejos. Papá, no entiendes la inversión moderna. Requiere monitoreo constante. Decisiones de segundos dividentes. No puede esperar administrar instrumentos financieros complejos a su edad. A mi edad, como si cumplir con 68 años hubiera eliminado automáticamente décadas de responsabilidad financiera. Como si el hombre que había administrado un presupuesto de hogares durante 40 años fue repentinamente incompetente para tomar sus propias decisiones. Podría configurar transferencias automáticas, continuó, su voz ganó impulso con cada palabra. Poder notarial para decisiones de inversión. Todavía tendría acceso para gastar dinero, pero los activos reales se administrarían adecuadamente. Administrado adecuadamente por usted, por alguien que comprende los mercados. Papá, desperdicias $20 al mes en esos ridículos boletos de lotería. Eso solo muestra que necesita orientación profesional. El comentario de la lotería se puso particularmente bruscamente, considerando que esos ridículos boletos de lotería me habían hecho rico más allá de su imaginación. Agarré el teléfono con más fuerza, manteniendo mi confundido acto de ancianos. Mientras que la ira construida detrás de mi cuidadosa fachada, por lo que controlaría mi dinero por completo. Por su propio bien, créeme, papá, en 5 años, me agradecerá cuando su cartera haya crecido exponencialmente. Miré mi cuaderno, ya sabiendo lo que estaría escribiendo. Prueba 2, diseñada para medir si mi hijo ayudaría o manipularía. Había revelado exactamente lo que sospechaba. Dada la oportunidad de educar a su padre sobre la inversión, Finnegan había intentado inmediatamente tomar el control de mis activos. Necesito pensar en esto, dije lentamente. No pienses demasiado. Las oportunidades de mercado no esperan la indecisión. Incluso su comentario final fue la presión. La técnica de ventas clásica de urgencia artificial diseñada para evitar una cuidadosa consideración. Te devolveré la llamada, dije, y colgué antes de que pudiera aplicar más presión. Abrí mi cuaderno y escribí, la prueba 2 fracasó. Intenté obtener el control de los activos del padre bajo el pretexto de la experiencia financiera. Manipulación inmediata. No se ofreció ninguna educación genuina. 2 pruebas completadas, 2 fallas documentadas, una prueba restante. El miércoles por la noche traería la confirmación final de lo que ya sabía. Ninguno de mis hijos merecía mi liter y de mi lotería. Murmuring local news at low volume while prepared for the last test. My notebook lay open beside me. Tu fault is already documented in my careful handwriting. At 9:45, I dialed Murphy's pub. The phone rang 3 times before Rodri's voice cut through background noise. Glasses clinking. Sports commentary from the TV The Stadium of Wednesday night regulars. Murphy's. This is Rodri.
I'm in trouble. Y let genuine worries seguía en mi voz. Limpiando el bar mientras hacía malabares con el teléfono. Eso apesta, papá. ¿Cancelar sus tarjetas de crédito todavía? No tengo tarjetas de crédito, pero tenía el dinero de la pensión de esta semana allí. $150. El banco no puede reemplazar el cheque hasta el lunes. Una pausa. En el fondo, alguien pidió 2 cervezas y un whisky. Espera, papá. Lo escuché sirviendo a los clientes. El ritual familiar de las bebidas se vertió y el dinero se intercambió. Cuando regresó, su voz llevaba un tono diferente. Perdón por eso. Los miércoles están ocupados. Otra pausa. Papá, te ayudaría, pero anoche perdí a lo grande en póker. Abajo $300. $300. Había apostado el doble de lo que necesitaba, luego lo admitió sin vergüenza ni disculpas. La ironía era asombrosa. Mi hijo, con una adicción al juego, negándose a ayudar a su padre debido a las pérdidas de juego. 300. Dejo que el choque coloree mis palabras. Braderick, dijiste que dejarías de jugar al póker. Yo lo tengo sobre todo. Esta fue solo una mala noche. Los juegos de cartas suceden. Ustedes sepa, a veces ganas, a veces pierdes. Y anoche, perdiste el dinero de mi semana. Vamos, papá. No me tropieces con la culpa. Su voz se puso a la defensiva. El tono de alguien acostumbrado a desviar la responsabilidad. ¿Podrías vender esas herramientas antiguas en el garaje? Vale algo. Mis herramientas, las llaves y las sierras y los martillos que había recogido durante 30 años de arreglar todo lo que se rompió en nuestra casa. Quería que vendiera los instrumentos del trabajo de mi vida para reemplazar el dinero. Había tirado a una mesa de póker. Rodri, necesito ayuda, no sugerencias sobre cómo ayudarme a mí mismo. Lo sé, pero ahora mismo me han aprovechado. Alguien llamó a su nombre desde el otro lado del bar. Escucha, tal vez finalmente ganaste algo en esos boletos de lotería. El comentario golpeó como un golpe físico. Allí me senté, sosteniendo un boleto de lotería de $1 millón, escuchando a mi hijo adicto al juego burlarse de mi hábito de lotería mientras me negaba a ayudarme a recuperar el dinero de las pensiones. La broma cósmica era casi perfecta para creer. Los boletos de lotería continuó un desperdicio, haciéndose eco de sus hermanos críticas constantes. Pero bueno, tal vez esta noche es tu noche de suerte. Si tan solo él lo supiera. Si solo alguno de ellos supiera que su padre tonto ya había logrado lo que consideraban imposible. Pero su ignorancia fue reveladora. Incluso frente a mi emergencia, el primer instinto de Roderick fue desviar la responsabilidad y sugerir alternativas que no lo molestan. Entonces, ¿no puedes ayudar? Pregunté en voz baja. Papá, si lo tuviera, sabes que te lo daría. Pero 300 hacia abajo son 300 abajo. Apenas estoy cubriendo el alquiler este mes. Apenas cubriendo el alquiler porque había jugado sus ingresos. El patrón era claro. La irresponsabilidad conduce a una crisis financiera que solicitar ayuda al padre que consideró tonto para comprar boletos de lotería. Entiendo, dije, aunque la comprensión y la aceptación fueron las cosas completamente diferentes. Tal vez golpee Finnegan. Él tiene que hacerlo. Sea inconveniente. Tomado 150. Ninguno de ellos había pasado. El número de teléfono de Ellis se sentó en la parte inferior de mi lista de contactos, agregado hace 2 años después del funeral de Margaret. Mañana llamaría a mi sobrino y descubriría cómo se veía la lealtad familiar de la familia. El jueves por la noche se estableció sobre mi casa vacía como una mortaja. Me senté en mi sillón reclinable, el cuaderno que contenía 3 fallas documentadas cerradas en mi regazo, mirando la chimenea donde Margaret y yo solíamos sentarnos en noches de otoño como esta. El silencio se sentía más pesado de lo habitual, esperaba con el conocimiento de que había criado a 3 extraños que compartían mi sangre. El teléfono sonó a las 7:30, atravesando mi melancolía como una línea de vida inesperada. Tío Arlon, la voz de Ellis llevaba calidez que no había escuchado de la familia en semanas. El entusiasmo en esas 2 palabras hizo que algo se apretara en mi pecho. Ellis hijo,
Es bueno saber de ti. Mamá mencionó un estrés familiar cuando la llamé el fin de semana pasado. Ella dijo que Tatum y los muchachos han sido muy exigentes últimamente. ¿Estás bien? Presioné el teléfono más cerca de mi oído, golpeado por la verdadera preocupación en su voz. Cuando alguno de mis hijos había preguntado si estaba bien sin establecer primero lo que necesitaban de mí. Estoy manejando. ¿Sabes cómo es con la familia? Lo sé en realidad. Por eso estoy llamando. Los documentos susurraron en el fondo. Probablemente asignaciones de calificación. Tío Arlon, siempre has sido demasiado generoso con todos. A veces la gente se aprovecha de eso. Aproveche. La frase golpeó exactamente donde necesitaba. 3 pruebas fallidas habían demostrado precisamente lo que mis hijos habían estado haciendo durante años. Puede que tengas razón sobre eso, Ellis. Mira, sé que no es mi lugar y estoy aquí en Toledo, pero si necesitas algo, dinero, ayuda en la casa. Solo compañía, estoy aquí. Podría conducir este fin de semana. Miré el cuaderno cerrado, luego al teléfono en mi mano. Ellis estaba ofreciendo ayuda sin que le preguntaran, sin saber si había algo para él, sin calcular lo que podría costarle. Todo lo que mis propios hijos no pudieron hacer. Eso es muy amable de tu parte, hijo. No es amabilidad, es familia. Familia real. Su voz llevaba una convicción que me recordaba a su padre, mi hermano Tom. Tío Arlan, siempre te he admirado. Después de que papá murió, tú fuiste quien se aseguró de tener lo que necesitaba para la universidad. ¿Recuerdas eso? Recordé. $2,000 para los libros de texto de Ellis y los gastos del dormitorio. Dados sin dudarlo cuando el seguro de Tom no cubrió todo. Ellis había escrito cartas de agradecimiento durante meses después, actualizándome en sus calificaciones, sus aspiraciones de enseñanza, su gratitud por la oportunidad. Te pagaste eso, Ellis, cada centavo, porque me enseñaste que las deudas importan. Esa responsabilidad importa. Pero más que eso, me mostraste cómo se ve el amor. Hizo una pausa y lo escuché moverse alrededor de su departamento. Lamento que mis primos no ven eso. Mis primos, no sus hermanos, no su familia. Entendió la distinción entre parientes de sangre y la familia elegida mejor que los niños que habían criado. Ellis, siempre has sido especial. Tu padre estaría orgulloso del hombre que te has convertido. Aprendí del bien ejemplos. Tú y papá, sobre todo tú después de que él falleció. Otra pausa. Tío Arlon, me tomo en serio la ayuda. Lo que sea que necesite, siempre que lo necesite. No se hacen preguntas. No se hacen preguntas. Todo lo contrario de cada interacción que tuve con mis hijos en la memoria reciente. Hacen preguntas constantemente. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Qué obtendría a cambio? ¿Por qué no podría manejarlo yo mismo? Aprecio que más de lo que sabes. La familia cuida a la familia. Eso es lo que me enseñaste. Después de colgar, me senté en mi sillón reclinable durante mucho tiempo, sosteniendo el teléfono y pensando en la conversación. Ellis había llamado no porque necesitaba algo, sino porque había escuchado que podría. Había ofrecido ayuda sin condiciones, le preguntó sobre mi bienestar sin cálculos y expresó una gratitud genuina por la amabilidad pasada en lugar de derecho al apoyo futuro. Abrí mi cuaderno y volví a una página nueva. En la parte superior, escribí Ellis Whitaker, verdadera familia. Debajo de eso, comencé a planificar cómo asegurar que la lealtad real fuera recompensada. El boleto de lotería en mi caja fuerte ya no era solo el mío. La pertenecía a alguien que entendía lo que la familia realmente significaba. Una semana después, conduje hacia Columbus con documentos que lo cambiarían todo. Una semana después, conduje hacia Columbus con documentos que lo cambiarían todo. La mañana de octubre llevó a cabo la crujiente promesa de la luz del sol dorada del otoño que se inclinaba a través de mi parabrisas mientras navegaba en el tráfico del centro hacia el edificio de la Comisión de Lotería de Ohio. Estacioné en el lote del gobierno y caminé por la seguridad con mi sobre de Manila escondido debajo de un brazo como un hombre de negocios que llevaba contratos. El guardia me dirigió al tercer piso donde una recepcionista con ojos amables y una sonrisa profesional verificó mi cita. Señor Whitaker, felicitaciones.
La señora Rodríguez manejará su reclamo. María Rodríguez miró sobre la edad de Finnegan. Con un traje de la Armada y el comportamiento competente de alguien que procesó los momentos que cambiaron la vida, como parte de su rutina diaria. Las paredes de su oficina mostraron fotos ganadoras de lotería enmarcadas. Gente común que contiene cheques de gran tamaño, sus caras brillantes de incredulidad y alegría. Por favor, tenga asiento. Verifiquemos su boleto ganador. Le entregué el trozo de papel que había causado tanta familia. Agitación. Lo escaneó bajo una luz especial. Verificó los números contra su sistema informático y asintió con satisfacción. Confirmado, jackpot de $1 millón. Dibujo del 10 de octubre. Tienes el boleto ganador. Levantó la vista con calidez genuina. ¿Cómo se siente ser millonario, señor Whitaker? Como la justicia, dije, luego me atrapé. Quiero decir, sorprendente. Muy sorprendente. Ella sonrió y comenzó a explicar el proceso. Los impuestos federales tomarían el 37%. Impuestos estatales 4%. Dejándome con aproximadamente $700,000. Podría elegir pagos anuales durante 20 años o una suma global. La elección era simple. Suma global, por favor. Tengo planes específicos para este dinero. Excelente. Déjame preparar el papeleo. Durante los siguientes 45 minutos, firmé formularios, proporcioné identificación, respondí preguntas sobre retención de impuestos y depósitos bancarios. La señora Rodríguez explicó los servicios de invierno, las políticas de medios y las recomendaciones de asesores financieros. Todo se sintió surrealista. Procedimientos burocráticos que transforman números abstractos en riqueza concreta. Su cheque por $700,000, señor Whitaker. Ella me entregó un trozo de papel que no pesaba nada más que representarse todo. Felicitaciones nuevamente. ¿Algún plan inmediato para sus ganancias? Cuidando a la familia, dije. La familia que se lo merece. Conduje hasta Riverside Park después, encontrando un banco tranquilo con vistas al río Escoto. El cheque se sintió sustancial en mis manos a pesar de su ligereza. $700,000, más dinero del que había ganado en los últimos 15 años combinados. Pero la cantidad no era lo que importaba. Lo que importaba era la justicia que representaba. Ellis recibiría $500,000 en la cámara, lo suficiente para asegurar su futuro. Pagaría cualquier deuda relacionada con la enseñanza, tal vez buscar la escuela de posgrado o viajar durante los veranos. Dinero que iría a alguien que demostró una atención genuina sin expectativa de recompensa. Los $200,000 restantes cubrirían mis gastos de vida durante los años que quedaron. Nunca necesitaría pedirle a mis hijos de nuevo. Más importante aún, nunca tendrían la oportunidad de tratar mis necesidades financieras como inconvenientes, para ser evitados o manipulados para los suyos. Ganancia. Las hojas de otoño pasaron por mi banco, transportadas por suaves brisas de río que olían a cambio y posibilidad. Mañana llamaría a mis hijos una última vez, invitándolos a cenar para una conversación que remodelaría a nuestra familia para siempre. Aprenderían que las acciones tienen consecuencias, que el amor tiene valor, y que el padre que rechazaron como tonto había sido más sabio de lo que jamás habían imaginado. Doblé el cheque con cuidado y lo coloqué en mi billetera junto al número de teléfono de Ellis. Mañana traería el cálculo que habían ganado a través de sus propias elecciones. El sábado por la noche me trajo de vuelta al ancla oxidada para el acto final de este drama familiar. Me senté en mi auto en el estacionamiento, revisando los documentos de la lotería por última vez. El boleto ganador, la verificación oficial de reclamos y el cheque plegado que lo cambiaría todo. Linda nos sentó en la misma mesa que antes, la ironía cósmica no perdió en mí. Tatum llegó con sus hijos, Finnegan con Sarah, Roderick puntual por una vez. Se establecieron en patrones familiares, Tatum estudiando las opciones de menú más baratas, Finnegan analizando la lista de vinos, Roderick ordenando bistec premium sin verificar los precios. Entonces, ¿cuál es la ocasión esta vez, papá? Finnegan preguntó después de haber pedido. 2 cenas familiares en 2 semanas parecen diferentes de ti. Solo quería ver a todos.
Respondí, cortando mi pollo con precisión deliberada. La conversación fluyó a lo largo de canales predecibles. Tatum mencionó los próximos gastos de los niños. Finnegan insinuó oportunidades de inversión. Braderick se quejó de las noches de punta lenta. Ninguno de ellos preguntó sobre mi salud, mi soledad o cómo había estado pasando mis días desde nuestra última cena. Cuando Linda trajo postre, pastel de manzana para los nietos, café para los adultos, supe que había llegado el momento. Tengo algo que decirte todo. Me senté mi taza de café con manos firmes. Gané la lotería hace 2 semanas. Silencio. Completo. Silencio absoluto. Incluso los nietos levantaron la vista de sus teléfonos. ¿Ganó qué lotería? La voz de Tatum llevaba el tono escéptico de alguien acostumbrado a la decepción. Atacé a mi chaqueta y puse el boleto ganador en la mesa. $1.000.000. Dibujo del 10 de octubre. Aquí está el boleto. Finnegan lo agarró primero, estudiando los números con el intenso enfoque de alguien que calcula los ángulos. Estos son los números que siempre juegas. Cumpleaños familiares. Tu madre es tuya. Tus hermanos. Ellos también. $1.000.000. La voz de Rodri se rompió ligeramente. Papá, ¿hablas en serio? Saqué la verificación de la comisión de lotería y el cheque, extendiéndolos por la mesa como evidencia en un juicio. 700,000 después de impuestos. Justo aquí. La transformación fue inmediata y predecible. Los ojos de Tatum se llenaron de lágrimas, no de alegría por mi buena fortuna, sino de cálculo desesperado. Finnegan se inclinó con la postura agresiva de alguien que se prepara para hacerse cargo. Rodri miró el cheque con la atención enfocada de un jugador al ver su salvación. Papá, esto es increíble. Tatum llegó a través de la mesa como para tocar los documentos. Necesitamos ser inteligentes sobre esto. Fondos de la Universidad del Niño, mi hipoteca. En realidad, Finnegan interrumpió. La prioridad debe ser una estrategia de inversión adecuada. Papá, necesitarás gestión financiera profesional. Mantener en adelante. Dije en voz baja, y algo en mi tono los hizo que ambos dejaran de hablar. Antes de que alguien comience a planificar cómo gastar mi dinero, déjame contarte sobre las últimas 2 semanas. Miré a cada uno de ellos a su vez. Te probé, los 3. La confusión parpadeó sobre sus caras. Tatum, lunes 14. Llamé con dolores en el pecho. Necesitaba $30 para un taxi para ver a un especialista en corazón. Estabas demasiado ocupado con los aspectos más destacados para ayudar, pero me pidiste $80 por un vestido. Su rostro salió pálido. Papá, ¿y Finnegan? Martes 15. Pedí consejos de inversión sobre algunos ahorros. En lugar de ayudar, inmediatamente trataste de tomar el control de mi dinero. Esa fue una guía profesional. Rodri, miércoles 16. Perdí mi billetera con dinero de pensión. No pudiste evitar porque habías perdido el juego de $300. La boca de Rodri se abrió, luego se cerró sin sonido. Cada uno de ustedes falló una prueba simple. Cuando su padre necesitaba ayuda, priorizó sus propios intereses. Cuando pedí pequeñas cantidades, te negaste o trataste de manipular la situación para tu propio beneficio. El restaurante continuó su ritmo del sábado por la noche a nuestro alrededor. Otras familias que disfrutan de cenas normales, mientras que las horas implosionaron con la fuerza de la verdad acumulada. Pero Ellis, continué, y vi sus rostros cambiar ante la mención de su primo. Ellis llamó el jueves por la noche. Sin agenda, sin solicitudes, solo revisando mi bienestar porque había escuchado sobre el estrés familiar. Ofreció ayuda sin que lo preguntaran. Dinero, tiempo, empresa, lo que fuera lo que necesitaba. Entonces la voz de Tatum se volvió aguda con la desesperación. Él ni siquiera es tu hijo. No, pero él entiende lo que significa la familia. Familia real. Me puse de pie lentamente. Mi decisión cristalizó en acción. Ellis recibirá $500,000 en la casa. Lo ha ganado a través de un cuidado y respeto genuinos. La explosión fue inmediata.
Tatum comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, mezcladas con ira y desesperación. Finnegan comenzó a calcular los desafíos legales. Su voz aumentando con indignación sobre la injusticia y la manipulación. Rodri solo miró la mesa, entendiendo finalmente a sentarse sobre sus características como una tormenta de movimiento lento. Papá, tú no puedes ser serio. Tatum sollozó. Somos sus hijos. Los niños que me trataron como una cuenta bancaria con las piernas. Los niños que criticaron mis boletos de lotería mientras planeaban cómo gastar mis ganancias. Saqué mi billetera y puse un cambio exacto en la mesa para mi parte de la cena. Ellis nunca me pidió nada. Es porque se lo merece todo. Quien había permanecido en toda la revocación de mi cena, tocó mi reglamento. Estás herido, pero Sara, eres una buena mujer. Heredero y compartir noticias que cambiarían su vida para siempre. Merecía tu amor en primer lugar. Si le gusta esta historia, por favor, me guste este vídeo, suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.